Bueno, señores, esto es Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Hoy de manteles largos con Eduardo Vitar, el coordinador general de Rumbo Libertad. Y me voy a dar el lujo, que el director no lo sepa, de darle un aplauso a este joven que ha puesto el pecho, la vida, como toda la gente de Rumbo Libertad que ha puesto su granito de arena para poder ver finalmente a nuestra Venezuela libre de criminales, abusadores, que se han robado el país, que lo han destruido, inclusive siguen peleando contra esta organización criminal liderizada por el colombiano Nicolás Maduro Moros, quien tiene una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia a 18 años y 3 meses, cuya cabeza vale 15 millones de dólares, que es el jefe de los narcos, que trafica, que persigue, que desaparece, que tortura, que está acusado por crímenes de lesa humanidad. Ese es el ser que maneja, entre comillas, un país colapsado, destruido, acabado, pero con una esperanza del tamaño de su territorio. Bienvenido, Eduardo Vitar, ¿cómo estás? Y un placer saludarte. Gracias, Carmen Cecilia, gracias por la invitación. Agradecido infinitamente. Estoy muy bien, bueno, dentro de lo que cabe, pero avanzando, ¿no? Que no se puede estar bien en medio de todo este desastre. Muy bien, y empecemos por esto. Empecemos por las megas elecciones que están tratando de llevar a cabo en Venezuela, en un país, como lo acabo de describir, destruido, pues en un país donde no hay división de poderes, en un país donde no existe poder judicial, ni poder legislativo, ni poder ejecutivo, porque todo lo maneja el poder central y tiene sus lacayos que trabajan para ello. ¿Cuál es la visualización de Rumbo Libertad y de Eduardo Vitar? Sí, bueno, mira, nosotros tenemos ya años, ¿no? Desde las últimas elecciones donde participamos como ciudadanos, evidentemente no creyente del tema electoral, sino creyente de la justificación, de la utilización de eso para tener el fin del régimen, ¿no? Como mucha gente de la resistencia lo veía, ¿no? Bueno, si se ganan las elecciones, bueno, puede haber una justificación para que haya una articulación militar y civil para lograr sacar esto. Ya eso acabó con el 2012-2013, de las dos elecciones de Capriles, vendidas al régimen. Nosotros mandamos básicamente a no participar en las elecciones del 2015 por las mismas razones que defendemos hoy. Cuando nosotros en el 2014 fuimos a la calle y el señor Leopoldo López y otros actores políticos se tomaron nuestra protesta, porque era una protesta que nació del fervor de la juventud venezolana, básicamente en varios estados del país, ¿no? Principalmente en Táchira, Anzoátegui, Carabobo, o sea, los principales estados del país se articularon en esto y apareció un actor como Leopoldo López buscando la manera de tomar partido y tomar el control, básicamente, que es lo que hacen siempre estos actores. Pero volviendo atrás, el señor Enrique Capriles ganó dos elecciones presidenciales. Eso no es secreto para nadie. El señor Capriles le ganó la elección a Chávez y le ganó la elección a Nicolás Maduro, si vamos a los términos reales, ¿no? Que la gente participó, la gente creyó, la gente fue multitudinariamente a las calles, votó, hizo lo que tenía que hacer y sobre todo, yo tuve una orden de captura, se me incrementó una orden de captura a partir de ese momento porque yo en el año 2014, yo no me dediqué al tema electoral, yo me dediqué a la articulación ciudadana para la defensa de la República, básicamente, para restituir la República. Y mi labor fue básicamente organizar a venezolanos en la labor de confrontar a los colectivos. ¿Ok? No voy a contar en profundidad qué fue lo que hice en ese sentido, pero mucha gente que me conoce sabe, en Barcelona, en Anzoátegui, qué fue lo que yo hice en ese sentido y qué fue lo que articulamos ahí, ¿no? Pero básicamente por esa acción que yo hice en Anzoátegui, tuve que irme de mi casa alrededor de 6 meses. ¿Ok? No pude volver a mi casa porque el señor Capriles, cuando el día 14 de abril dice que vamos a la calle, todo el mundo creyó que vamos a la calle y no volvemos a la casa hasta que hayamos sacado el régimen del poder. Bueno, el señor en 2 días o al día siguiente dice, bueno, pongan salsa y váyanse para la casa, ¿no?
Entonces, todos los que nos metimos en un lío, todos los que articulamos la rebelión de ese momento, terminamos básicamente perseguidos y otros presos, ¿no? Como por ejemplo, muchos compañeros militares. En el caso del Golpe Azul, por ejemplo, los compañeros de la Operación Jericó, que también formaron parte de eso, de lo que tiene que ver con rebelarse en contra de la tiranía narcochavista. Y bueno, una cantidad de personalidades importantes que creemos en que realmente el régimen no va a salir por las buenas, el régimen no va a salir por la vía de la institucionalidad. Entonces, llegamos a un periodo donde después del 2014, que Leopoldo López tomó control y partido de esto, a mí me llaman comenzamos el día 12 de febrero de 2014, esa protesta, ¿ok? Donde yo estaba era la pasarela de Boyacá de Barcelona. Ahí, el primer día, no habían menos de 4.000 personas. Y así en las diferentes ciudades, ¿ok? Nosotros dijimos, no vamos a negociar esto, no vamos a prestarle atención a los partidos políticos. Esto es una cuestión ciudadana y militar, donde vamos a articular básicamente el desprendernos de todo eso porque son el colchón o son la protección del régimen, ¿no? Y vimos cómo fueron muy hábiles, recibieron mucho dinero para tomar el control de esto, de afuera, de la comunidad internacional. Voluntad Popular básicamente se hace del poder de las protestas con la cantidad de dinero que tenía. Y el día 14 de febrero nos llaman, principalmente a mí me llaman, me hacen una llamada telefónica y me dicen, tienes que dirigirte a la ciudad de Caracas porque hay una reunión importante en la casa de Leopoldo y queremos que participes, ¿ok? Porque ya hay un acuerdo donde todos nosotros ya le ganamos el juego al chavismo. Y yo les decía, pero en 2 días, ¿cómo es esto que le ganamos el juego al chavismo en 2 días? Bueno, sí, hay una negociación con un sector militar. Yo pregunto, ¿quién es ese sector militar? Y me dicen, bueno, el señor Diosdado Cabello va a estar en la casa de Leopoldo López el día 14. Y digo, qué maravilla, conmigo no cuenten, ¿ok? No cuenten conmigo para esa reunión. Esa reunión se hizo en la casa de Leopoldo López, el día 14 de febrero, repito, y ahí se acordó básicamente, como Capriles no quería ceder el liderazgo de la MUT, no quería por las buenas cederlo, el planteamiento de Diosdado Cabello se basaba en suplantar el liderazgo de Capriles, que ya estaba quemado, no le servía al chavismo el liderazgo de Capriles porque ya no convencía a nadie, porque estaba quemado, porque no podía apañar ni podía básicamente engañar. O sea, si convocaba a calles, si convocaba algo, nadie le iba a prestar atención. Y en ese momento el chavismo necesitaba un actor nuevo, necesitaba una nueva figura que representara básicamente el muro de contención, ¿okay? Que pudiera manipular a la población venezolana al tema electoral, al tema de los diálogos, al tema de los acuerdos y buscar la manera de apaciguar la protesta de calle, asumiendo el liderazgo de eso. Leopoldo llega a un acuerdo con el chavismo, el planteamiento de Diosdado fue ese, bueno, vamos a sacar del juego a Capriles por la fuerza, porque no quiere entregar el poder de la MUD, y vamos a imponerte como líder, pero hay que victimizarte. No es tan fácil. Si tú quieres llegar a ser un líder, hay que victimizarte. Bueno, está bien, ¿y qué hay que hacer? Bueno, te metemos preso. Eso fue lo que ocurrió. El tema es que Leopoldo no logró levantar el entusiasmo, ni logró levantar básicamente el propósito de contener lo que se estaba planteando, y lo dejaron preso también por petición de él, porque él decía, mientras más tiempo dure preso, es más beneficioso para mí, ¿no? Soy el preso político de más tiempo, mientras más tiempo durara en la cárcel, bueno, mejor para él. Y hace días pude compartir con unos militares, que ya tengo años compartiendo con ellos amistad, que estuvieron presos en Ramo Verde, y que ellos desde el principio me dijeron, Eduardo, la cárcel de Leopoldo López es una mentira, es una farsa. Y siempre me echaban el cuento, porque eran vecinos de la celda de Leopoldo López, ¿no? Y después hablaremos a profundidad de eso, pero lo que te quiero decir con esto es que en el año 2014, para nosotros, volviendo al tema, es que para nosotros en el 2014 se reforzó lo que ya nosotros habíamos planteado en 2012 y 2013, que era ponerle fin al tema electoral en Venezuela, que si había un régimen criminal genocida, como en efecto ocurrió con la masacre de más de 50 jóvenes en las calles en Venezuela, y que en el mundo por primera vez se reconocía a Nicolás Maduro como un tirano, como un genocida, como un asesino, ¿cómo es posible que todos estos actores políticos, todos, porque no se excluye a ninguno, todos, participaron en esas elecciones del 2015, todos, sin exclusión, ¿ok? Entonces, fueron a la Asamblea Nacional, legitimaron al régimen, le lavaron la cara al régimen, y el chavismo
pudiendo haberse robado las elecciones, pudiendo haber hecho lo que hacían años anteriores, el chavismo llegó a un acuerdo y le cedió el poder político absoluto de la Asamblea Nacional a la MUT para decirle al mundo después, vieron, aquí hay democracia, aquí hay un sistema electoral que funciona, la MUT tiene la capacidad de ganar elecciones. Bueno, ese es el camino, eso es lo que tienen que hacer. Y entonces tratar de convencer de nuevo a la gente que había que votar. Nosotros nos salimos de Venezuela en el año 2000, perdón, en el año 2015, que nos llamamos a no votar. En el año 2015-2016 fue el año políticamente más muerto en Venezuela. Aún teniendo, políticamente hablando, ¿no? Aún teniendo la mayor fuerza política, entre comillas, de partidos opositores dentro de la Asamblea Nacional, conduciendo a la política venezolana. 2 marchas en 2016, 2 marchas en todo el año. No quisieron hacer más nada. Creo que fue el 26 de septiembre, si mal no recuerdo, y otra fue un poco más, un mes después o 2 meses después. Pero al final, el tema nuestro era no legitimar nunca más al régimen, no democratizarlos nunca más, no revestirlo de democrático. Y al final, en 2017, volvemos a convocar calle con la misma estructura y con la misma intención que lo convocábamos del año 2007, porque eso es una articulación que teníamos desde años de forma orgánica, eran los grupos de avivamiento que había básicamente en todo el país, que con levantar una llamada telefónica todos nos poníamos de acuerdo y decíamos, bueno, es el miércoles, es el sábado, es el lunes y lo que vamos a hacer es esto. ¿Okay? Y eran grupos que habían en todo el país, no era un grupo monolítico porque no teníamos, o sea, no asumíamos que había un liderazgo central de eso, sino liderazgos locales por célula. ¿Okay? Y eso básicamente había un buen entendimiento, nos levantábamos al mismo tiempo, eran temas de simultáneos, y lográbamos darle vida a la esperanza de la gente y la gente decía, bueno, se prendió el lío, vamos a la calle, ¿no? Porque ya está encendido la cosa. Y eso lo hacían 40, 50, 30, 15 jóvenes en cada localidad. Eso se organizaba de esa manera. Pero ¿cuál era el principal error y cuál sigue siendo el principal error nuestro hasta el 2017? Que básicamente, hasta que nosotros no tengamos el control político primero, no podemos seguir convocando calle. La resistencia, todo lo que, porque la resistencia no es un movimiento único que alguien es el dueño de eso, no, la resistencia es un sentir, es un comportamiento, ¿ok? Entonces muchos en sus egos y en sus pretensiones de los partidos políticos tratando de confundir a la gente, cuando nosotros comenzamos con esto en el Centro de Pensamiento de Formación en 2012, Venezuela Futura, nosotros nos catalogamos en ese momento por todo nuestro tema histórico como los libertarios, en 2012-2013, ¿ok? Los libertarios. Y éramos rechazados en todas las protestas por la mayoría de los grupos de la MUT y siempre decían, llegaron los libertarios a hacer desastre, llegaron los libertarios a sabotear, llegaron los libertarios a trancar. Fue tanto el trabajo que hicimos a nivel de formación y a nivel de calle que el tema del libertarismo en Venezuela se logró básicamente viralizar. Todo el mundo se hace llamar libertario. Y fíjense la estrategia que implantó Voluntad Popular, que cuando todo el mundo quería ser libertario, todo el mundo quería opinar sobre la libertad, ellos se inventaron una cosa con el nombre de los libertadores, para banalizar, para golpear el hecho de lo que estábamos haciendo y apropiarse de eso. Esa es una estrategia que utilizan en todas las circunstancias, tanto el chavismo como la MUT. ¿Okay? Ahorita, por ejemplo, salió un partido libertario a inscribirse en el CNE y a decirle a los venezolanos, somos la verdadera oposición. Un parapeto realmente. Entonces, yo creo que al final, en Venezuela, estamos llegando a un momento cumbre, a un momento importante, donde se está elevando la conciencia ciudadana, donde ya hay un entendimiento profundo de por qué nunca salimos de esto, por qué nunca hubo una solución, porque al final la gente dice, ya entiendo, estos tipos duraron 20 y tantos años aguantando al chavismo en el poder porque comen de ellos, porque se financian de ellos, porque al final los dos son socialistas, son de izquierda los dos grupos. Estamos en una dictadura de un bipartidismo de izquierda, como anteriormente lo vivimos en Acción Democrática y COPEI, porque nosotros no llegamos a Chávez de gratis. La gente se cansó de Acción Democrática y COPEI y votó por algo más radical. Lamentablemente, por lo que votó la gente, por ese cambio que votó la gente, era un socialismo carnívoro. Lo que teníamos anteriormente era como un socialismo vegetariano. Y ahora llegó para desgracia de muchos, bueno, estamos en el comunismo ahora, pues. Porque una cosa es el paso a la otra. Y Fidel Castro lo decía,
Cuando le preguntaron qué es el socialismo es el comunismo. Entonces, yo creo que al final hoy estamos en la etapa de comprobación, Carmen Cecilia. En la etapa donde todo lo que dijimos en años anteriores del 2007, cuando le decíamos a la gente en las universidades, vamos a hacer la nueva Cuba, y se burlaban de mí en las universidades, cuando entraba a un salón de clase y le decíamos a los jóvenes, Venezuela va a ser la próxima Cuba de la región, y la gente decía, eso no va a pasar aquí. Eduardo, deja la paranoia, deja la radicalidad con el discurso. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y hay soluciones, pero toda solución parte de una conciencia, parte de elevar el pensamiento, parte de todo lo que tiene que ver con la preparación ideológica, filosófica y sobre todo con todo lo empírico, porque la tradición hay que vivirla. O sea, tú no le vas a enseñar a otro tu experiencia porque el otro puede decir, no me interesa escucharte, que es lo que ha pasado, ¿no? No me interesa lo que estás diciendo. Tú eres del G2 cubano, tú eres chavista, tú eres una cantidad de cosas, menos opositor. La gente se negó, como esos monitos que salen por ahí con las manos en los oídos, con las manos en los ojos y en la boca, ¿no? Eso básicamente fue el comportamiento de los venezolanos durante todo este periodo. Pero ¿qué está pasando hoy? Hoy estamos en la etapa de la comprobación donde la gente dice, oye, discúlpame, tenías razón. Discúlpame porque te agredí. Discúlpame porque te ofendí. Discúlpame porque te dije una grosería. Discúlpame porque te puse un calificativo que realmente no eres. O sea, realmente amas a Venezuela, realmente quieres hacer algo por Venezuela y nosotros lo que hemos hecho es sabotear realmente eso y ayudar en el saboteo de eso. Porque lamentablemente el venezolano sin quererlo ha colaborado con la MUD en el saboteo de su propia libertad. Es decir, el chavismo implantó una cultura donde el venezolano se aferraba a su esclavitud. Eso es lo que se logró en Venezuela. Se le habla al venezolano, oye, te quiero liberar, quiero hacer algo por ti, te quiero salvar la vida. Mira, no hay nada más épico y no hay nada más hermoso y no hay en nuestra lucha algo más supremo que salvar la vida a 28 millones de personas. Eso es una cosa que no tiene comparación en nuestra vida. O sea, es una cosa sumamente trascendental, independientemente del costo que tenga. Porque mucha gente me ha dicho, Eduardo, si tú lo llegas a lograr algún día cuando la gente entienda esto y se le acompaña rumbo a libertad, en el logro de la libertad de Venezuela, y se establezca una transición real en Venezuela, no este parapeto, sino una transición real, Eduardo, yo creo que tú al final de todo eso, tú no vas a poder ni siquiera vivir en Venezuela. Tú toda la vida vas a ser un perseguido por los derechos humanos, por una cantidad de cosas, porque lo que hay que hacer en Venezuela es sumamente duro. Entonces, posiblemente tú ni siquiera disfrutes del trabajo que tú has logrado, o que tú has hecho, o que ustedes han hecho como organización, o como grupos, o como civiles, o como militares que logren eso. Entonces, yo he entendido la magnitud del problema, yo sé que eso es realmente así, porque al final difícilmente la gente agradece o defiende, ¿no? El tema de que alguien le salve la vida, la gente olvida muy rápido, y siempre la narrativa de la izquierda es muy poderosa en la propaganda. Y yo creo que al final podemos aprender de todos los errores pasados, podemos aprender de todas las circunstancias que se han vivido en la historia, porque esto no es nuevo. Lo que estamos diciendo hoy acá y lo que hemos dicho por años no es nuevo, o sea, no le estamos echando un cuento nuevo a los venezolanos. Esto es el ciclo histórico de los bipartidismos en todo el mundo, básicamente, y de todas las tiranías en el mundo, y de todos los socialismos y los comunismos en el mundo. Es la misma cosa. Lo que me queda claro después de esta narrativa que te acabo de escuchar es que nunca estuvimos del otro lado del camino, siempre estuvimos gobernados por ese sistema comunista que llegó para quedarse y la oposición le hizo el juego, era su primer anillo de seguridad y hemos tardado 20 años para poderlo visualizar. Hay una cosa que te quiero comentar en base a un video que acabas de publicar, que yo no lo había visto, lo acabo de ver en tu programa, que es el video de César Pérez Vivas hablando. César Pérez Vivas nombra un personaje que cuando lo acabo de escuchar me sorprendo y digo, caramba, vale, y creen que uno es idiota. Bueno, creerán que los venezolanos son idiotas porque no conocen al personaje, pero yo lo conozco. Él acaba de nombrar a Roberto Picón en su intervención. Le entregamos un documento a Roberto Picón del Consejo Nacional Electoral para ir a un referéndum revocatorio, ir a elecciones libres, no sé qué cosa. Ustedes saben quién es Roberto Picón y Vicente Bello. Yo quisiera echarles un cuento porque al final esto es historia, ¿no?
Y ahí involucro a personas que se dieron la tarea de investigar y hacer un trabajo extraordinario en el año 2014 para 2015, con lo que nosotros llamamos en ese momento lo que era salva tu voto, que era salvarle básicamente la herramienta a la gente del poder del voto y no banalizarlo como lo hacían esto, ¿no? Y que cuando la gente volviera a votar, votara y ese voto básicamente tuviera poder, tuviera fuerza de transformación. Y en el año 2013, 2012 para 2013, para esas elecciones, hubo un informe que se le entregó, que nosotros le entregamos al señor Capriles, un grupo de organizaciones que estaban en función de defender el voto, no de defender el voto solamente en el tema de las urnas electorales, sino también de dar la pelea en la calle, ¿no? De la confrontación con los colectivos y todo esto. Y nos les presentamos a Capriles con un informe, pero un mega informe, donde en ese informe, como en la página 50 y tanto, 53 si mal no recuerdo, había un acta que decía claramente: señor Capriles, dentro del Consejo Nacional Electoral nos hemos percatado que existe 1,5 millones de personas que no tienen registro de huella dactilar en el sistema electoral. Y que Ese es el acta de la traición. El acta de la traición. Y que además, ese 1,5 millones de personas que no tienen huella dactilar, hemos podido constatar que tienen de 2 a 35 cédulas cada una. Imagínense ustedes 1,5 millones de personas que por lo menos tienen 2, 3, 4, 5 y hasta 35 cédulas. ¿Ok? Nosotros le dijimos, es casi imposible que todo ese 1,5 millones de personas pueda votar 35 veces. Pero por lo menos, si ese 1,5 millones de personas son chavistas, están inscritos en el Estado los controla, los coacciona, los obliga, y hay máquinas alternas en PDVSA y en todo eso, bueno, esas personas podrán votar de forma natural 2, 3, 4, 5 veces en un plantel. Pero si los mandan para lugares inhóspitos o lugares donde no tenemos control, van a lograr votar las 35 veces. Y esa ha sido la votación del chavismo. El señor Capriles hizo como que si le entró por aquí y le salió por aquí, porque nosotros queríamos que ahí estuviera presente en esa auditoría, en el Consejo Nacional Electoral, la gente de Voto Limpio, la gente de SDATA, y bueno, todas estas organizaciones, ¿no? En ese momento yo estaba muy de cerca trabajando todo esto con Ludwig Moreno y Mónica Corrales y una cantidad de gente importante que sabe del tema electoral. Y cuando esto ocurrió, Capriles, todo nervioso, dice: no, entrégueme el documento que yo se lo voy a dar a mi equipo para que lo mande al Consejo Nacional Electoral, nuestro equipo electoral de la MUT, ¿ok? Para que lleve esto al CNE. Y nosotros le dijimos: bueno, pero nosotros queremos ir, queremos presenciar cuál es la discusión, qué se va a decidir ahí. Hay que suspender las elecciones, porque hasta que no haya una depuración de esto, esto no puede ocurrir. Y resulta que fueron a la reunión, no nos avisaron, y en la reunión firmaron el acta donde una de las cláusulas dice que este 1,5 millones de personas no afecta el proceso electoral en Venezuela. Y las dos personas que firmaron este acuerdo por la Mesa de la Unidad son Vicente Bello y Roberto Picón, los representantes electorales de la MUC desde el año 2004. ¿Ustedes saben quién es Vicente Bello y Roberto Picón? Fueron diputados del Movimiento Quinta República en las primeras elecciones de Chávez, de la Constituyente y las elecciones del 99 para el Congreso. Y estos son los representantes de la MUT y esto la gente no lo sabe. Entonces hoy resulta que son ahora los rectores del Consejo Nacional Electoral, o es lo que quiere imponer la MUT como rectores independientes. Pero es que fue el señor Vicente Bello y Roberto Picón que auparon y apoyaron el sistema de votación en Venezuela electrónico. Ellos son los padres del sistema electoral en Venezuela, electrónico de Smartmatic. Estos dos personajes, que ahora son los personajes que representan a la MUD desde el año 2004. Antes eran chavistas, pero siguen siendo chavistas azules. Y es una misma cosa, ¿no? Entonces yo creo al final que hay que romper con la nomenclatura, Carmen Cecilia. Porque si no rompemos con la nomenclatura, nosotros tuvimos un curso en el 2017 y eso reforzó también nuestra postura en Praga, en República Checa específicamente, sobre el tema de las transiciones. Tuvimos básicamente una formación profunda sobre el tema. Y una de las principales cosas que nos decían los profesores en esa oportunidad era que no iba a haber cambio en una transición si algún actor de la nomenclatura participaba en una transición. Porque siempre hay negociaciones, siempre hay dinero escondido,
siempre hay corrupción de por medio, y al final todo eso se va a intentar tapar. A Capriles, a Julio Borges y a Leopoldo López y a toda esta gente, no le va a agradar que metan preso a Maduro, no le va a agradar que metan preso a Diosdado Cabello, no le va a agradar, como no le ha agradado que metan preso a Luis Ortega Díaz, no le va a agradar que metan preso a Rafael Ramírez, porque lo financian y porque además le saben todos los chismes, todos los secretos. Si los llegan a meter preso, ¿cuál es el chantaje? Bueno, yo voy a decir lo que sé. Yo tengo un video entregándote plata. Y así funciona esto. Ahora Cuando bien, Guaidó apareció, si esa sí, es la realidad histórica que hay en Venezuela, que evidentemente hay que saberla para poder construir una solución y una salida, ¿qué propone Rumbo Libertad? ¿Cuáles son las salidas que propone Rumbo Libertad o todas las mira, organizaciones que están a tu alrededor? Porque no es Rumbo sí, Libertad, porque Rumbo Libertad sola no puede. Tiene no puede, que no puede. accionar con una cantidad de venezolanos que están claros para dónde Sí, van, que es tumbar a la tiranía, conspirar para que sí, eso pase. Pero según tú, ¿cuáles son? Porque tengo reventadas las redes, ¿verdad? Y todo el mundo pregunta entre una cosa y la otra, que te están saludando, que te apoyan, todas estas cosas, también preguntan cuáles son las salidas que tú propones, en especial sí. Adrián Galiópoli. Nosotros en el año 2017 Rumbo presentó un plan, ¿no? En 14 ámbitos políticos, que básicamente tenía que ver con la constitución en primera instancia de un cuerpo que nosotros calificábamos como un Consejo de Estado, ¿ok? Un Consejo de Estado conformado por civiles y militares que primeramente llevaran la articulación desde el extranjero, la búsqueda de recursos, la búsqueda de todo lo que tiene que ver con el financiamiento, la búsqueda de conformar un cuerpo militar patriótico y el acompañamiento de unos 2, 3 países que pudieran soportar todo esto, que pudieran avalar esto, ¿no? Nosotros en el año 2017 presentamos ese plan en Brasil, cuando llegamos. Ahí conocimos a los Bolsonaros en esa primera instancia, que eran diputados. Todavía no era presidente Bolsonaro en esa oportunidad. Y nosotros hicimos una conexión importante en ese momento sobre el tema de un planteamiento, de conformar este Consejo de Estado, de sacar a Maduro del poder por la fuerza, porque no había vía institucional posible, todos los poderes estaban cooptados, y básicamente la idea se copió inmediatamente. Nosotros pasamos al siguiente fase, que fue la redacción de un plan estratégico de cómo hacer la liberación de Venezuela, pero paso a paso. Evidentemente, ese plan no es público, eso es un plan solamente que lo conocen las personas que tienen que conocerlo, de cómo debería ser esta nueva avanzada de una campaña admirable, de básicamente era una campaña admirable, ¿no? Una reedición de eso, y al final imponer, sacar a Maduro del poder y luego imponerse en el poder y rehacer la república. Ese era el planteamiento. Y ese planteamiento claramente decía que la restitución de Venezuela no iba a ser tan fácil y que por lo menos íbamos a necesitar de 1 a 3 años para restaurar todo lo que hay que restaurar. Eso es comprendido realmente por mucha gente en la comunidad internacional. Ahora bien, cuando eso ocurre, yo estaba con Eduardo Bolsonaro en Washington, planteando todas estas ideas, haciendo muchos ciclos de trabajo, y nos llaman y nos dicen que el día 16 de enero, nos dicen que la MUD está en camino a Brasilia y que están solicitando una reunión en Itamaraty. ¿Okay? ¿Qué hicimos? Bueno, llamé a Eduardo Bolsonaro y le dije, tenemos que partir a Brasilia ya. Y nos fuimos en la madrugada del 17, porque la reunión ocurrió el día 17 de enero del 2019, antes de la juramentación de Guaidó. Y para hacerte el cuento corto, ellos ahí se dieron cuenta de cuál era el plan de Rumbo Libertad. Porque ahí todos los que hablaron defendían la postura de Rumbo Libertad y la estrategia de Rumbo Libertad. Inclusive, el grupo de Lima le preguntó a Julio Borges y a Carlos Vecchio si el plan de Rumbo Libertad había sido construido con ellos. Y ellos dijeron, la respuesta de Julio Borges fue, no, 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 nosotros hemos venido aquí a construir un plan en conjunto con todos ustedes. Y la respuesta de Chile y Argentina en esa oportunidad fue, oye, me parece sorprendente que ustedes toda la vida en política y estos jóvenes, que apenas ¿cuántos años tienen? 30, dijimos, tenemos 30 años. Estos jóvenes con 30 años tienen dos planes. Uno, sus políticas para la transición. Y dos, cómo liberar su país. Nos están dando las herramientas, nos están diciendo cómo hay que hacerlo. Cuando eso ocurre, básicamente esa comunidad internacional que estaba ahí representada, salieron con la idea de que Rumbo Libertad tenía un plan.
¿qué es lo que hace al final? ¿Qué es lo que hace después la MUD? La MUD dice, bueno, hay que hacer lo que está haciendo Rumbo Libertad, pero no en todo el sentido, sino tratar de copiar una que otra idea para engañar a esta comunidad internacional, ¿ok? Que está siendo apoyada básicamente por Brasil, un país poderoso, un país que es durísimo en la política de la región. Si Rumbo Libertad, Eduardo Vitari y todos estos actores cuentan con el apoyo del gobierno de Brasil para hacer una cosa como esta, toda la oposición venezolana vamos a quedar contra las cuerdas, ¿ok? Y entonces ellos, bajo el artilugio, bajo el argumento de que ellos tenían el poder de la asamblea y todo esto, bueno, asumieron que había que hacer una transición, copiando el modelo de Rumbo Libertad, pero no haciéndolo al pie de la letra, sino solamente para obstaculizar, ¿ok? Eso fue lo que ellos básicamente hicieron. O sea, Julio Borges, una vez más, como lo hizo en el Golpe Azul, traiciona a los venezolanos, sí, porque se da cuenta que si no lo hace, pues queda fuera del juego, como tiene que haber quedado, quedará sí, en su momento. Inclusive yo puedo echar este cuento porque no tengo ningún problema en echarlo, ¿no? Ahí se prohibió, nosotros solicitamos la prohibición de entradas de equipos electrónicos, teléfonos, audífonos, todo lo que fuese electrónico. Le pedimos al gobierno de Brasil que no le dejara introducir ningún tipo de estos equipos, porque sabíamos que estos tipos iban a buscar una foto, un retrato de Eduardo Vitar en la mesa conversando con Julio Borges, en la mesa conversando y después iban a buscar una foto institucional, ¿no? Bueno, todos abrazados, aquí estamos los venezolanos en el gobierno. Nosotros, Rumbo Libertad, específicamente Eduardo Vitar, dijo no. Yo no me tomo foto con Julio Borges ni con estos actores. Esa fue mi propuesta, mi postura. Y a la hora del almuerzo, para echar un cuento muy corto, cuando fuimos a la hora del almuerzo, ellos estaban todos hablando, mientras cada quien servía la comida. Yo me senté solito en una mesa. Y el primero que se me sienta en la mesa es el señor Antonio Ledesma. Y las palabras de Antonio Ledesma fueron, voy a sentarme al lado de Eduardo a ver qué se me pega, ¿no? Después que se sienta Antonio Ledesma, se me sienta Julio Borges. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Cónchale, mira, yo lo lamento que no nos entendamos, pero la verdad yo creo que no tenemos una solución. ¿Qué tú crees que hay que hacer? Y yo le digo, oye, vale, tienes toda la vida en la política. Ustedes han hecho desastre, hecho y deshecho con nosotros los venezolanos. Y tú me vas a preguntar hoy a mí, en esta mesa, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, hermanos, quítense del medio. Si no tienen una propuesta, si no saben lo que hay que hacer en Venezuela, apártense. Déjennos nosotros resolver este problema. Pero no obstaculicen el proceso de liberación de Venezuela. Y se me acerca el señor Carlos Blanco, en esa oportunidad, y tengo que decirlo claramente, el señor Carlos Blanco, en vez de defender la postura de Rumbo Libertad, por ser del partido 20 Venezuela, en vez de defender la postura de ir con todo en contra de esta gente, el señor Carlos Blanco se me acerca en horas de la mañana, 9 de la mañana, y me dice, oye Eduardo, no es bueno esta confrontación entre nosotros, que el gobierno de Brasil vea eso. No, yo le dije, no, maravilloso que el gobierno de Brasil vea esto, porque ellos están claros en nuestra postura. Y ellos están claros lo que les hemos dicho a ellos de ustedes. Pero yo quiero que ellos comprueben cómo se comportan ustedes, cómo son ustedes en la realidad. Y él me pide a mí, por favor, bajarle 2 al tema, Eduardo, bájale 2 al tema. Vamos a nombrar 2 voceros, eliminando la vocería de Rumbo Libertad en la reunión. Y me dice el señor Carlos Blanco, Eduardo, yo quisiera que la vocería quedara en manos de Julio Borges y de Antonio Ledesma, que ellos dos nos representen. Y yo le digo, no cuentes conmigo para eso, Carlos. Yo lo siento mucho. Lo lamento mucho por tu postura, pero yo no vine aquí a defender la postura del amor. Ni diálogo, ni elecciones, ni acuerdos con el chavismo, ni perdón a los criminales. Esas eran las posturas de Rumbo Libertad. Y esa es la postura que acogió Brasil. Y bueno, dentro de eso, el gobierno de Brasil, la postura de ellos era reconocer a la MUD como la fuerza opositora legítima en Venezuela. Y el gobierno de Brasil les dijo, no los vamos a reconocer hasta que no hagan lo que tienen que hacer. Si no hacen lo que tienen que hacer, no los voy a reconocer. Y yo me voy de esa reunión con Eduardo Bolsonaro, salimos de esa reunión, y cuando nos vamos, vemos en un video que está el señor Antonio Ledesma diciendo, señores venezolanos, en este momento el gobierno de Brasil acaba de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. 17 de enero, Guaidó no se había juramentado, y yo hice un tuit diciendo, usted está mintiendo. Ese tuit fue viral, porque yo le dije, usted está faltándole el respeto a él. Y solicité a Itamaraty que publicara un comunicado, le pedí, mira, estos tipos le están faltando el respeto al gobierno de Brasil.
y viene un comunicado de Itamaraty diciendo: nosotros no hemos reconocido a nadie. Estamos esperando que los venezolanos hagan lo que tienen que hacer para nosotros poder dar un reconocimiento a eso. ¿Qué es lo que ellos hicieron en función de ese golpe que les dio Brasil? Bueno, no nos queda de otra que juramentarlo. Y ahí viene una anécdota que me enteré hace poco. Fui a una reunión con el presidente Pastrana y el presidente Pastrana me dice: Eduardo, mira, yo tengo que asumir algo, porque yo le conté este plan básicamente al presidente Pastrana en el año 2017 y luego lo repasamos en 2018. El presidente Pastrana me dice: yo ayudé a que Guaidó se juramentara. Yo en esta sala, donde está reunido conmigo hoy, yo le pedí a Leopoldo, a María Corina, a todos que nos sentáramos y nos pusiéramos de acuerdo y que Guaidó se juramentara, pero no se quería juramentar. Y yo le digo: pero señor presidente, o sea, ellos nunca tuvieron la intención de juramentarse. La intención de juramentarse, y siendo provocada por ustedes, forzándola, no habiendo convicción de parte de ellos de liberar a Venezuela, lo que hicieron al final fue obstaculizar todo. Entonces, banalizar toda la lucha, ayudar al régimen 2 años más. Sí, bueno, lamentablemente ocurrió eso. Yo lo que espero de la comunidad internacional aquí, para hacer un inciso, es que la comunidad internacional no siga entorpeciendo nuestra política interna. Porque a pesar de que necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, la comunidad internacional no nos puede decir lo que nosotros debemos hacer. Así es. Porque además sabemos qué es lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo y por qué, y todas estas circunstancias se han dado. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el problema y no queremos hacer alianzas con este tipo de grupos, queremos hacer una política real, queremos hacer una política auténtica, aunque no sea popular. Nuestra política y nuestras posturas no son populares, pero es lo que hay que hacer en este momento. Pero es que los venezolanos, como están cansados, frustrados, quieren una salida demasiado rápida y eso no se construye de la noche a la mañana. Fíjate toda la narrativa que tú tienes desde el 2004 y todavía es 2021 y todavía tenemos una organización criminal sentada en Miraflores. Ahora bien, mira, perdóname, después de que hemos recorrido todo esto, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? Number one. Número 2, ¿cómo hacemos para que la comunidad internacional diga: espérense un momentico, verdad, ustedes en el 2015 fueron elegidos como Asamblea Nacional? Sí, es cierto. Oye, pero resulta ser que hay unos venezolanos que van caminando paralelamente a ustedes, que son los que tienen la razón, son los que muestran los números, son los que muestran un plan. ¿Por qué la comunidad internacional sigue casados con ciegos, sordos y mudos a la gente que realmente conoce a profundidad la situación que hay en Venezuela? ¿Por qué la comunidad internacional no entiende que lo que necesitamos es ayuda porque no podemos solo, pero no significa que tengan injerencia en las ideas venezolanas para poder tumbar a esta tiranía genocida? Dime cómo logramos hacer ese clic para que eso suceda. Sí, en primera instancia hay que comprender algo. Todos estos procesos históricos o los ciclos históricos que tienen que ver con el tema del despertar, yo pongo el tema más reciente, el tema de Brasil, ¿ok? Desde los años 60, Brasil vivió una dictadura, donde evidentemente esa dictadura tuvo la función de proteger el Estado brasilero de la intención del comunismo de tomarse el Brasil, ¿ok? Los militares básicamente tomaron el poder para procurar la no irrupción de la izquierda o la no ascendencia de la izquierda al poder, y de la izquierda más peligrosa, porque era una izquierda guerrillera que estaba poniendo bombas, que estaba destruyendo puentes, o sea, era una cosa increíble, ¿no? Y fíjate que desde los años 70, 80, 90, en Brasil se vio un proceso de alerta de varios, de varios filósofos, de varias personas que fueron ideólogos, pensantes, gente que tiene materia gris, ¿no? Y que empezaron a decirle a la población brasilera: oye, nuestro país se va a ir al séptico, nuestro país se va a ir a la desgracia, este país se va a ir a la miseria, por culpa de una cosa llamada socialismo, por culpa de una cosa llamada izquierda. Y la gente decía: dejen la paranoia, queremos un cambio y tal. Y Brasil llegó a vivir el periodo de izquierda, básicamente después de la caída más fuerte, después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, específicamente. Cuando en el año 89 esto pasa, en el año 90 se crea el Foro de Sao Paulo.
en Brasil, ¿ok? Creado el Foro de Sao Paulo por Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva, ¿ok? Fueron los dos actores creadores, apoyados por la FARC, apoyados por el ELN, financiados por estos grupos, apoyados por China y apoyados por toda la Unión Soviética, que evidentemente quería implantar un modelo en nuestra región, porque ya en Europa y ya en todos estos países nadie quería el socialismo, nadie quería vivir esa experiencia después de toda esta tragedia. Entonces, había que planteársela a una gente que no hubiese conocido esto a profundidad, que no hubiese vivido la tragedia a profundidad. Porque lo que habíamos vivido en nuestras regiones, básicamente en esos años, eran dictaduras de derecha. El caso de Chile con Pinochet, el caso en Venezuela de Pérez Jiménez, o sea, eran dictaduras de derecha que defendían la no irrupción de la izquierda o la protección de esos gobiernos para que la izquierda no llegara al poder. Y básicamente la izquierda comprendió desde hace muchos años, no desde el año 89, sino desde mucho antes. Tenemos la generación del 28 en Venezuela, que se hacen ver como los padres de la democracia y que nos los vendieron en la historia de Venezuela como los padres fundadores de la democracia venezolana. Y es una total mentira, cuando realmente fueron el instrumento de infiltración de todas las universidades, con la cátedra Pío Tamayo y una cantidad de cosas que se hicieron en diferentes universidades para adoctrinar a los jóvenes en la teoría marxista, en la teoría trotskista, en la teoría leninista. O sea, todos estos tipos fueron adoctrinados desde hace mucho tiempo en Venezuela. Y hoy, si no aprendemos todo eso, si no entendemos de dónde venimos, no vamos a entender hacia dónde vamos y vamos a seguir repitiendo el ciclo histórico. Entonces, ¿cuál es la solución en este momento? Básicamente pasar por el proceso que vivió Brasil. Bolsonaro no hubiese llegado al poder, o ninguna organización hubiese llegado al poder en Brasil, políticamente hablando, sin la conciencia ciudadana no hubiese llegado primero. Primero es la conciencia, primero son los referentes, primero es emular el comportamiento correcto. Eso es lo más importante en este momento, que la gente pueda decir hoy, oye, cuánta razón tenía Noel Leal, oye, cuánta razón tenía Ana Díaz, oye, cuánta razón tenía fulano de tal, oye, cuánta razón tenía Ludwig, oye, cuánta razón tenía Carmen Cecilia, oye, cuánta razón tenía Eduardo Vitar. Pero los correctos, los verdaderos, ¿ok? La gente que tiene años, como Noel, diciendo todo este tipo de cosas. Entonces, no seguir en el acompañamiento de la comparsa que siempre hemos tenido. Entonces, una vez que tengamos esa conciencia, la unificación de las fuerzas. ¿La tenemos ya? Todavía no, ¿ok? Todavía no hemos llegado a eso todavía. Hay que entenderlo. Y eso va a llevar un periodo significativo. Eso puede llevarte un año más, puede llevarte 6 meses, puede llevarte 3 meses. Todo depende de lo que hagamos nosotros, como por ejemplo lo que hicieron nuestros compañeros ayer en el Perú, por ejemplo. Este tipo de acciones que salen del verbo a la actitud, a la confrontación, a la acción, a develar, a quitar máscaras, es lo que hace al final que la gente entre en un estado de... Es como tú agarras a una persona, en términos prácticos, a una persona y tú la jamaquees. Y tú le digas, oye, vale, reacciona, ¿qué te pasa? ¿Entiendes? O sea, Renio Tolina se cansó de decirlo. Nosotros no tenemos en este proceso una semana, un año. O sea, son décadas tratando de romper con el sistema de comportamiento socialista en Venezuela. Entonces, para llegar a la unificación de fuerzas, yo creo que primero tenemos que pasar por la conciencia. De nada sirve, y te lo digo así, con toda claridad, Carmen Cecilia, porque he aprendido de esto bastante. De nada sirve que nos articulemos. ¿Cuántos movimientos han nacido? ¿Cuántas cosas se han inventado? Y han fracasado, terminan muriendo, terminan quemando. Pero tú estás claro, Eduardo, que solo Rumbo Libertad no puede contra este monstruo. No, exactamente. Pero yo no estoy diciendo básicamente que Rumbo Libertad se encargue de hacer el despertar social. No, esto es una labor de todas las agrupaciones, ¿entiendes? Hay organizaciones que han nacido, que van en nuestra corriente de derecha y que nosotros felicitamos y que van a ser básicamente nuestros aliados naturales en el futuro, y que evidentemente tiene que haber una articulación de la derecha para que nunca más la izquierda tome el poder ni del Congreso. Hay que rehacer el Senado en Venezuela. O sea, todo esto hay que rehacerlo. Y al final, mi mensaje básicamente acá es que cada organización, cada centro de pensamiento, cada tanque de pensamiento, cada grupo de discusión, cada cosa de lo que estamos haciendo acá, cada persona que tenga una herramienta para comunicar, lo haga todos los santos días hasta que la gente lo entienda. Cuando eso ocurra, todos los que estamos claros nos vamos a entender.
porque hay una necesidad primordial. Ahora, ya ha ocurrido en años anteriores, por eso te lo digo. ¿Qué ocurre si yo me uno hoy con fulano, mengano y sutanejo y todo el mundo, y la gente nos empieza a llamar chavistas, divisionistas, radicales? Eso es lo que va a pasar. No, Y nos evidentemente terminamos... que con la política vieja que conocemos y conocemos a sus actores, no nos podemos Sí, unir, porque ni yo lo haría. sí, Pero sí, definitivamente, viendo hacia el futuro, después del escarche que sí. sufrió Leopoldo López en manos de estos venezolanos liderizados por Que Aldo no de es el Vigo, primero, perdón. porque ya se lo hicieron a Julio Borges. Ya se le hizo a Julio Borges en el pasado, 2019, si mal no Sí, recuerdo. pero es que todo, yo tomo esto a tiempo y espacio. No es igual lo que Ujú, pasó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial en 1945 que en las últimas guerras virtuales que tuvo Trump, por ejemplo, que con un Trump ujú. acabó con el enemigo. Son guerras Sí, diferentes, son situaciones diferentes, sociedades sí, diferentes. Lo que sí me queda claro que en Venezuela está gobernada por una organización criminal, que en Venezuela ha sido apuñalada una y otra y otra y otra vez por sí. esta oposición, entre comillas, que lo que ha hecho lamentablemente es traicionar por su beneficio personal. Entonces hay que cortar, ¿verdad? Y la única manera de cortar es demostrar que hay una oposición diferente, una oposición educada, una Sí. oposición que sabe cuál es el problema que hay en Venezuela, pero hay que ponerle el cascabel al gato. Venezuela Ujú, no puede más. Venezuela sí. tiene el 82% de su población muriéndose de Mira, hambre. Y yo, vemos el yo grupo creo, de Lima que le da la espalda a Venezuela. Y vemos a sí, Argentina que le da la espalda a Venezuela, que son la gente de poder. Porque tú me sí, vas a disculpar, Eduardo, para hacer cualquier tipo de cambio, no solamente es la palabra y la acción, necesitas dinero. Y el dinero lo dan los gobiernos. Y totalmente, para que un gobierno te totalmente. dé dinero, tienes que reconocerte y decir un Sí, plan. Este es mi plan, préstame el dinero que yo te lo sí, devuelvo. Porque yo quiero aclararle al mundo entero que está conectado ahora mismo que Venezuela tiene cómo devolver la plata que nos van a prestar, pero tenemos es que así. crear una credibilidad y una confianza, porque si no, Ujú, no hay forma ni manera que la gente, aunque esté escuchando a esta oposición como Guaidó, que habla una cosa hoy y otra mañana como Cantinfla, y cuando vemos a un Leopoldo López que lo que ha hecho es engañar una y otra vez, igual que lo ha hecho Enrique Capriles, entonces tenemos que tener una oposición seria que la gente crea, y para eso tienes que hacer sí, un lobby, y para tener lobby hay que sí. tener dinero. Le he Bueno, dicho en en 20 eso, millones de veces al embajador de Estados Unidos en Venezuela que John Starr no cometa el error, embajador, de decirle yo al veo, pueblo venezolano por dónde caminar. yo veo el tema de la interferencia story en todo esto. Y básicamente él lo ve como si esto fuese un reality show, ¿no? Él ve esta cosa como, bueno, estoy siendo parte de algo y estoy emocionado porque soy parte de algo. Estás en el lado equivocado, hermano. O sea, así le decimos claramente, ¿no? Y está siendo un instrumento negativo en todo esto, porque al final entorpece toda la situación. Pero lo que te quiero decir, básicamente, es que, mira, cada ciudadano que está en esta labor y que ha estado en esta labor tiene su público, ¿ok? Tiene su audiencia, tiene sus seguidores, tiene su credibilidad con los suyos. Entonces, eso al final es lo que tiene valor en este momento. Pero ¿qué pasa? No podemos apresurarnos, no podemos correr antes de gatear, como dice el dicho, ¿no? Hay que ir paso a paso, esto no es nada fácil, y aprendiendo de todos los tortazos que nos hemos dado, y se lo dice a alguien que vaya que ha perdido, como lo has perdido tú, como lo ha perdido mucha gente, pero yo básicamente siento que perdí toda mi juventud dedicada exclusivamente a esto. No había un día de mi vida que yo no estuviera metido en un lío. No había un día de mi vida que yo estuviera planeando cómo, por ejemplo, no voy a decir algo de las cosas que he hecho que puedan significar peligro para los que están en Venezuela de mi gente, pero todos los días de mi vida por lo menos pensando en rayar una pared en contra del PSUV y la MUT. O sea, cosas como esas, que fuimos presos por eso. Entonces, yo creo que al final, Carmen Cecilia, no va a llegar la solución a Venezuela si no hay la comprensión, pero genuina, una comprensión profunda del problema de parte de los ciudadanos. ¿Okay? La articulación se va a dar. La articulación se va a dar porque yo tengo comunicación con muchos de estos grupos. Yo tengo comunicación con mucha de esta gente que nos entendemos, pero no podemos hacer una mercocha, porque en este momento
hay mucha gente saltando del barco, muchas ratas saltando del barco, diciendo en esta altura, yo no tengo nada que ver con Guaidó, pero que hasta ayer reconoció a Guaidó, ¿entiendes? Yo no tengo nada que ver, pero yo quiero dirigir la vaina. Entonces tú dices, ¿cómo me va a guiar una persona? ¿Cómo nos va a guiar unas personas que no han entendido el problema y que apenas acaban de despertar ayer? No tienen ni siquiera el conocimiento básico de lo que ha sido el hilo de lo que nos llevó a tener esta tragedia en Venezuela. Porque ellos siguen defendiendo el hecho de, es que en Venezuela antes se vivía mejor. Ese es el discurso de ellos. Y yo, Eduardo Vitar, no quiero volver al pasado. Yo no quiero devolverme. Yo quiero vivir una experiencia que nunca hemos vivido en Venezuela. Son 63 años de izquierda en Venezuela. Son 63 años de devaluación de la moneda en Venezuela. Son 63 años de destrucción del aparato productivo en Venezuela. Porque eso no lo construyeron los partidos políticos, lo construyó el venezolano, lo construyó el de a pie, lo construyó el empresario y lo dejó también la estructura de la dictadura Pérez Jiménez, que construyó la mayoría de las infraestructuras del país. Aunque a muchos les moleste reconocerlo, pero que al final hoy, lo que es Venezuela o lo que sostiene a Venezuela hoy es producto de esa estructura que se construyó en el tiempo de la dictadura y que sostuvo en el tiempo como un tema cultural de defender la propiedad, la libertad, la familia. Esos eran los valores que se defendían anteriormente. Buenas tardes, buenas noches, permiso. O sea, esos valores. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la cultura de acción democrática durante tiempo? La chabacanería, el arrabaderismo, te compra el voto, acta mata voto, y toda una cantidad de cosas, corrupciones. Vamos a darle tal puesto a tal partido, vamos a darle PDVSA a fulano de tal que es mi amiguito. Entonces, esa situación, el defalco a los bancos, Fogade y toda esta cantidad de cosas que pasaron en Venezuela, que se fueron con el dinero de los venezolanos. Yo no había nacido, quizás en esos momentos, en esas épocas, que mucha gente dirá, bueno, pero ¿cuántos años tiene Eduardo? Bueno, tengo 33 años, el sábado cumplo 34, pero conciencia política la tengo porque uno revisa el pasado, o porque los padres de uno le contaron a uno la historia. Pero oye, vale, como yo se lo dije a mi papá hace muchos años y a mi mamá, ¿hasta cuándo seguir apoyando a esta gente? Ya, paren con eso. Y gracias a Dios lo entendieron, gracias a Dios nos siguieron. Porque mira, una cosa que yo te quiero aclarar acá. ¿Qué diferencia es el despertar de una generación como la mía, de tener esta visión desde los 18 años, desde los 19 años, de los 20 años, como en nuestro caso, y que haya personas hoy de los 40, de 50, de 60, 70, que todavía con una experiencia, una vivencia, no entiendan por qué están viviendo esta tragedia? Y que quieren seguir repitiendo error tras error, y yo no entiendo la verdad. Y digo, oye, qué lamentable que a una persona se le vaya la vida y no haya vivido realmente el conocimiento, no haya vivido, o sea... Voy a decirte algo, porque a mí me encanta con este tipo de debates y todo lo que voy leyendo de la gente que está escribiendo, llegar a una conclusión. Pero antes de llegar a ese momento, yo te voy a decir varios nombres y tú me vas a decir qué te viene a la mente de Eduardo Vitar. Si yo te digo Antonio Ledesma, ¿qué te viene a la mente? Mira, Antonio Ledesma como persona muy chévere. O sea, yo conozco a Antonio Ledesma. O sea, una persona muy carismática y a quien es agradable saludar. Pero de ahí que Eduardo Vitar piense en hacer algo con Antonio Ledesma, mire, tendría que demostrar a Antonio Ledesma que de verdad quiere tumbar al toro. Porque una persona que a su altura, que a la altura de Antonio Ledesma, haya reconocido a Juan Guaidó y reconocido a Juan Guaidó y rehecho cosas con Juan Guaidó, mira, yo no puedo confiar en una gente así, ¿entiendes? Entonces, yo necesito confiar en la gente. Si te digo Henry Ramos Alú, ¿qué me dices? No, despreciable, deleznable realmente, deleznable, ¿no? Yo creo que Henry Ramos Alú viene siendo el ser más perverso en todo esto, ¿no? Porque es el ser que se ha encargado durante años, inclusive desde el último gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue uno de los actores más importantes en destruir que Venezuela apuntara hacia otro lugar, ¿no? Hacia otro sendero, por evitar que su partido político perdiera básicamente todo lo que tiene que ver con el provecho, ¿no? Del Estado, del gobierno, aprovecharse del Estado. Porque se planteaba básicamente cuando Carlos Andrés convoca
al gobierno con sus ministros de los Chicago Boys, básicamente la guerra que hubo fue porque no estaba la nomenclatura o no estaban los amiguitos de Acción Democrática en el gobierno. Entonces se rompió con eso Si te digo Julio Borges. No, yo realmente creo que es una persona que deplorable por su comportamiento. Primero que su comportamiento egocéntrico, donde yo no estoy, entonces saboteo. Si yo no estoy en una operación militar, bueno, yo lo saboteo. Pero si estoy también, ¿no? Si estoy en la operación militar, también saboteo porque se me van a caer una cantidad de cosas. Entonces yo creo que Julio Borges ha jugado una labor importante en sostener al régimen y en entregar a una cantidad de militares por años. Eso lo va a cobrar la historia, porque yo estoy seguro que muchos militares, en la verdadera justicia que hay en Venezuela, vamos a tener que revivir esto, vamos a tener que revivir esos expedientes. Aquí no se puede ir nadie impune, ¿entiendes? Que nos revisen a todos, que nos revisen a todos. Si te digo Manuel Rosales. No, pues eso es de la categoría de Henry Ramos Ayuda, igualmente, o sea, no tengo nada, tengo más que agregar sobre ese personaje. Si te digo Freddy Guevara. Mira, yo no he conocido, bueno, hay dos jóvenes a quien yo califico de mini dinosaurios, ¿no? De mini mood, de los peores, que son el señor Miguel Pizarro y Freddy Guevara. Son personas que son marxistas, ¿ok? Ellos son realmente de izquierda y ellos lo dicen en privado. Mira, yo creo en Marx, yo creo en Lenin, yo creo en la teoría, lo que pasa es que está mal aplicado, creo en el socialismo. Yo en ese tipo de jóvenes lo que siento es lástima, siento vergüenza, no voy a decir decepción porque nunca creí en ellos, pero el país necesita personas que tengan un grado de conciencia sumamente elevado. Y esa generación de relevo, que ellos llaman generación de relevo de los partidos, tiene que desaparecer con los dinosaurios de los partidos, porque son la misma cosa. Entonces, no puedo creer yo, por ejemplo, en un Freddy Guevara que va a un programa de televisión, en Venezolana Televisión, y le dicen drogadicto, y él dice, no, yo lo único que fumaba es marihuana. Oye, vale, o sea, ¿entiendes? O sea, ¿de qué clase de liderazgo político estamos hablando? Entonces, Eduardo, mira, si yo te digo Capriles Radosky. Mira, Capriles Radosky tuvo la oportunidad en su momento de tener básicamente la bandera de liberar a Venezuela, ¿no? Y por la vía institucional, como todos ellos querían, como todos ellos soñaban. Pero lamentablemente, no sé si la señal me está fallando acá, pero no, te veo bien. Ok, pero ellos tuvieron esa oportunidad. Capriles es un instrumento real, como todos estos actores del régimen, pero Capriles está aferrado a que el chavismo no salga del poder. Está aferrado, está convencido de que el chavismo tiene que seguir siendo un cuerpo político y no un cuerpo criminal. ¿Ok? Además de eso, Capriles tiene un cuento largo y en Brasil reposa, en la justicia brasilera, reposa el testimonio del presidente de Odebrecht, por ejemplo, que él asumió que le entregó para la campaña presidencial 2012 y 2013 alrededor de 15 millones de dólares al inicio de la campaña y posteriormente entregó otro dinero, al igual que el señor presidente de Odebrecht nombra en el juicio al señor Antonio Ledesma de haber recibido dinero y al señor también Manuel Rosales. Nombraron a varios políticos de la MUD de haber recibido dinero de Odebrecht para garantizar las obras en dado caso que ganaran. Pero al final esto fue un artilugio, fue un mecanismo de coacción para decirle a la MUD es, aquí está el pago, tienes que aceptar la derrota, ¿no? Eso es lo que, a mi modo de ver, termina siendo todo esto. Aquí está el pago, participa, hazle ver a los venezolanos que vamos a ganar y al final, bueno, salte de la jugada diciendo, ganamos pero perdimos, ¿no? Que al final nadie entiende ese cuento. Ganamos pero perdimos. Entonces, ¿para qué siguen insistiendo en el tema de hay que votar si nunca defienden los triunfos? El cuento de que hay que ganar espacio, ese cuento está trillado. Entonces, bueno, pasemos la página y sigamos adelante. Porque cierro esta lista con una persona que están escribiendo aquí de muchas maneras, ¿verdad? Que te pregunte a María Corina Machado. Mira, María Corina Machado ha tenido unas posturas, vamos a decirlo así, en algunos aspectos muy parecidos a lo que nosotros pensamos. En otras posturas
de verdad que a veces no comprendo cuál es su visión política, porque a veces yo lamento que haya, por lo menos que ella haya participado de lo que fue la comisión de ley de desarme en Venezuela. Ella dirigió conjuntamente con Julio Borges la ley de desarme en Venezuela. No fue el chavismo que desarmó a la población y quitó el porte de armas en Venezuela. Y esto tú tienes que reconocerlo en algún momento. Decirlo, mira, sí, yo participé de eso, y eso está en la página web de ella misma, de mariacorinamachado.com. O sea, ella tiene el plan de lo que ella hizo en su gestión parlamentaria, donde básicamente ella pedía al gobierno, pedía al régimen, eliminar el porte de armas y llamaba al Ministerio de la Defensa y llamaba a la vicepresidencia en esa oportunidad para hacer reuniones, para llegar a un acuerdo para quitar el porte de armas en Venezuela. Entonces, en países verdaderamente republicanos, en países donde la república importa, en países donde la libertad importa, la legítima defensa es fundamental. Y el libre porte de armas es una cosa esencial, porque la policía, la fuerza pública no está en todos lados. No es un cuerpo omnipresente en todos lados. Entonces, el ciudadano venezolano que tiene familia, que tiene propiedad, que tiene un negocio, que tiene comercio, que tiene un carro, que tiene una casa, tiene el legítimo derecho de que si lo van a atracar, se defienda. Defender a su familia de un atraco, de un robo, de un asalto, de un secuestro. O sea, eso es muy importante. Ahora, yo creo fundamentalmente en otro aspecto, en el tema de 20 Venezuela, que María Corina Machado lidera, Rumbo Libertad se distancia de la postura de ellos porque ellos también defienden, por ejemplo, las posturas del progresismo en varios aspectos. Por ejemplo, la defensa de la política LGBT. Yo no estoy en contra de que una persona sea gay, de que una persona sea lesbiana, una persona sea homosexual. Cada quien tiene la condición en su libertad individual de ser quien quiera ser. Pero no hagamos política con esto. No hagamos política con la victimización. No hagamos política con la sexualidad de nadie. ¿Entiendes? La política no es eso. No hagamos política con la religión. Entonces, esto es muy importante comprenderlo. Porque al final, las labores fundamentales del Estado y las labores fundamentales de los partidos políticos son cosas esenciales. Es defender que en Venezuela y en cualquier país como Venezuela haya un libre mercado, haya una economía estable, que haya la defensa en la seguridad de un país, que haya estabilidad en todo el sentido, que haya libertad, que haya estabilidad emocional, que haya paz. O sea, tenemos labores fundamentales y la organización tiene labores fundamentales. ¿Por qué intervenir en la vida y por qué intervenir en la composición de una familia? O sea, eso no nos interesa, eso no nos debería interesar. Entonces yo creo que estos partidos deben revisarse. Si de verdad quieren hacer algo por Venezuela, deberían analizar profundamente ¿Tú sus posturas. visualizas algún líder que esté en Venezuela, esté en la oposición? ¿Tú visualizas a alguien? No. Ni confiaría en nadie que provenga de ahí. O sea, si de verdad lo entendieron y si de verdad despertaron, como en el caso de María Corina Machado, yo creo que María Corina Machado tiene que básicamente comprobarlo con la acción. No es simplemente decir, es que este gobierno no sale por la vía electoral, pero reconozco a Guaidó de nuevo. Este año María Corina Machado reconoció a Guaidó de nuevo como presidente interino. Entonces hay que tener posturas claras, ¿entiendes? Hay que decirle al país, mira, yo no sigo acompañando esta farsa y me alejo de todo esto, porque al final la gente necesita referentes y necesita verdaderos comportamientos lineales, no allá ni aquí, ni allá ni aquí. Entonces yo no defiendo eso de decir, cuando alguien le huye a decir soy de derecha, ¿no? Mira, yo sí soy de derecha, y soy de derecha por una sencilla razón. Defiendo los valores que la izquierda quiere destruir, de los que ya hablé, ¿ok? Entonces, con esto quiero básicamente decir que lo más peligroso que hemos vivido nosotros los venezolanos son aquellos movimientos o partidos o líderes que básicamente no tienen una postura definida y que siempre quieren quedar, básicamente quieren caer como un gato, ¿no? Parado como un gato. No, yo estoy en el centro, yo no estoy ni allá ni aquí. Yo no estoy con la radicalidad, yo no estoy con los extremos, porque los extremos se tocan y le hacen repetir este discurso a la gente. No. O sea, ¿cómo tú combates la inmoralidad? ¿Cómo tú combates la corrupción? ¿Cómo tú combates el genocidio? ¿Cómo tú combates el narcotráfico? ¿Cómo tú combates este sistema de pranato en Venezuela?
¿Cómo tú combates este sistema de convivencia, de contubernio entre dos actores que no les interesa la política? Ellos no están haciendo política. Señores, es con orden que se confronta. Es aplicando ley verdadera, es haciendo justicia. Entonces yo creo realmente que aquí lo que importa en Venezuela es el comportamiento y el liderazgo de aquellas personas que verdaderamente confronten las posturas que estos señores nos han impuesto, que es el sometimiento de nuestras libertades. ¿Cómo es posible, Carmen Cecilia, que repitan los venezolanos que escuchan a la MUD hablar, que cuando Eduardo Vitar hace una opinión, cuando Carmen Cecilia hace una opinión, cuando cualquier persona como Aldo, como Mongua, o como cualquiera, como Joffre, como Marval, como todos los que estuvieron ahí, ¿no? Como Francis, como todos los que estuvieron en ese evento en Perú, que dicen algo, porque hay que decir una cosa también, de casi 1 millón de venezolanos que están en Perú, que hayan menos de 100 personas apoyando a Leopoldo López en un evento, es una vergüenza. Y es no representar el sentimiento de los venezolanos. Por eso, pero ahí vimos a Vilca Fernández, que fue preso político. Mira, yo no quiero hablar de ese personaje, porque de verdad que es tan deleznable como Freddy Guevara, ¿entiendes? O sea, mira, Okay. yo no puedo acompañar a una persona que toda la vida ha vivido detrás de la falda de Antonio Ledesma, de Leopoldo, de todos los partidos, de Rosales. O sea, mira, hay que tener posturas propias, hay que tener básicamente conciencia propia. Tú no puedes vivir, bueno, es que me van a dar un carguito, es que tengo que por lo menos quedar bien, defenderlo, meterme a escoltar. Nosotros no somos escolta de nadie, ni somos los escuderos de los políticos. O sea, la resistencia venezolana no es, y yo lo denuncié en un video, y lo puedes buscar, cuando Leopoldo López, cuando la señora Ana Karina García, y cuando la señora Gaby Arellano rayaron un mural, cuando sacaron a Leopoldo López de Ramo Verde, en horas de la noche, en la camioneta de Delcy Rodríguez y en la camioneta de Jorge Rodríguez, y lo llevaron para su casa, la señora Ana Karina y Gaby Arellano y todo este grupito, le pintaron en las puertas y en el portón de la casa de Leopoldo los símbolos de los escudos, de los escuderos que estábamos usando en la calle nosotros los de la Resistencia. Y yo le grabé un video. No se pueden utilizar los símbolos de la Resistencia para básicamente legitimar a unos actores que están yendo en contra de nuestra causa. Y ese fue mi video básicamente en esa oportunidad en el 2014. Entonces, señores, nosotros necesitamos aquí es posturas claras. De esos jóvenes no necesitamos. Mira, aquí en Colombia reposa una investigación profunda sobre el tema del cucutazo, que tengo bastante que contar sobre eso. Y al final, en eso está involucrada la señora Gaby Arellano, en eso está involucrada la señora Ana Karina García, en eso está involucrado el señor Eduardo Espinel, todos de voluntad popular. Solamente y todo se quedó callado. No, pero mira, solamente uno de los cuentos es la desviación de $200.000, uno de los cuentos. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que al final lo que tú dices, ¿no? Que en función de proteger el interinato, el gobierno de Guaidó, la imagen de Guaidó, bueno, la Cancillería colombiana o la justicia colombiana, no, tapen eso momentáneamente, no continúen la investigación. Y yo le pido al gobierno colombiano, y se lo pido a la nueva canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, señora Marta Lucía Ramírez, continúe con la investigación sobre el cucutazo, porque queremos saber los venezolanos qué ocurrió con los recursos de los refugiados venezolanos, queremos saber qué pasó con la ayuda humanitaria, que las fundaciones que donaron ese dinero le digan a los venezolanos quiénes fueron esos que se robaron el dinero, porque esas fundaciones saben quiénes son, porque no los quieren ver ni en pintura. Entonces son cosas que nosotros tenemos que repudiar, rechazar, atacar, no podemos quedarnos en silencio. Entonces esto que hicieron ayer en Perú, a mí me llena el espíritu, me llena el alma. Te motiva. Te motiva. Aunque dicen sí, por ahí que estaba leyendo que Jaime Bailey los estaba, tú sabes, mira, como desvalorizando. Yo básicamente, yo no me detendría a hacerle ver a Jaime Bailey que no tiene la razón, ¿ok? Porque estas personas que han sido los defensores incansables del mudismo de turno o del líder mudista de turno, porque
Jaime Bailey, ¿cuánto defendió a Capriles? Lo amaba, lo amaba. ¿Y cuánto defendió a Guaidó? Lo detesta. Ahora defiende a Leopoldo López. Señores de la comunidad internacional, basta de estropearnos nuestra política interna, basta de estropear nuestra libertad. Entonces no me voy a pedirle una entrevista o decirle a los muchachos, a Aldo, a Mongua, busquen una entrevista con Jaime Bailey para que le aclaren la situación. Señores, la traición hay que vivirla. Si no se aprende a tortazos, si no se aprende a golpes, no se aprende. Que aprendan, porque los van a señalar. Toda aquella persona que colabore, que abra su boca para felicitar a Guaidó, para alabar a Capriles, para alabar a Leopoldo López como un héroe. Bueno, yo invito a todos los venezolanos que enciendan sus redes sociales y disparen, pero el ataque completo. Porque hay que decirle a la comunidad internacional, usted está equivocado. A Keiko Fujimori hay que llenarle el Twitter de mensajes, por ejemplo. A todos estos señores de la comunidad internacional hay que decirle, deje de hacer show, ya a usted no le queremos tampoco. Porque si usted está creyendo en Leopoldo, bueno, no le vamos a dar retweet a esta gente. No le damos like. Bueno, hasta ahora Keiko Fujimori se ha mantenido al margen, de verdad, con respecto a lo de Leopoldo López que pasó en Perú con estos grandes venezolanos presos políticos, que la gente los tachó y los bloqueó y les dijo chavistas. Ahí están los videos. Eduardo, sí. Tenemos una hora conversando, no se ha ido nadie de las diferentes redes, están pegadísimos, sí, ¿verdad? Pero el director ni siquiera lo miro, porque ya tiene la cara roja. Sí. Pero quiero dejar abierta esta ventana con Eduardo Vitar. Quiero dejar abierta esta ventana con Rumbo Libertad. Para volvernos a encontrar y volver a conversar, porque para crear futuro hay que saber historia. Para hacer un cambio en el futuro hay que saber la realidad de por qué llegamos aquí. Yo sé, y te lo digo, Eduardo, de todo corazón, nosotros que ayudamos a gente, nosotros que hacemos obra social en Venezuela, que digo que no es la manera de ayudar al país. Al país no hay que decirle, tome un mercado o coma el día de hoy. No, al país hay que decirle, tenemos que sembrar para poder comer, tenemos que ser libres, tenemos que ser demócratas. No le des pescado, enséñalo a pescar. Esa es la realidad. Entonces, ¿tenemos futuro? Sí, lo estamos viendo hoy en Políticamente Hablando. ¿Podemos cambiar el rumbo? Sí, si nos unimos y nos reconocemos. Tenemos líderes, yo diferencio de Eduardo en ese sentido de que no hay nadie en Venezuela. Yo creo que María Corina tiene un valor intrínseco para mí. En la vida de los políticos, como en la vida de los seres humanos, tienen sus errores. Como tú describiste a los demás, yo comparto tu idea. Sí, sí, la comparte mucha gente. Mucha gente. Pero hay una esperanza en ti, en la gente que está trabajando para hacer la diferencia, en documentos que vienen para decirle al mundo, estamos aquí. Hay otro grupo de venezolanos de millones que quieren ser escuchados para cambiar el rumbo del país. Y tú eres uno de ellos. Así que mi director dice que te da 2 minutos para que podamos cerrar este programa de más de 1 hora. De verdad que a mí se me ha ido fantásticamente y creo que deberíamos hacer otro programa. Por supuesto que quedas totalmente invitado. Dime, Eduardo. No, bueno, yo con respecto a eso, yo sé que muchos venezolanos valoran, ¿no?, la actitud de María Corina dentro del país y la postura que ha tomado. Yo hago una reflexión, yo lo que estoy haciendo es una reflexión respecto a no seguirse comportando como ya se comportaba en años anteriores. Okay. Yo no puedo básicamente estar un día aquí, un día allá, un día aquí, un día allá, un día aquí, un día allá, y después decir, bueno, he sido la más correcta en Venezuela. No, porque hay venezolanos que han mantenido una postura más lineal y más correcta. ¿Entiendes? Y yo, por ejemplo, yo en este caso defiendo a Noel Leal. ¿Qué venezolano más correcto en Venezuela?
Y un que ha aplauso mantenido para una Noel, línea invitadísimo en profunda. este programa y con Por una ejemplo, visión extraordinaria. ¿Para qué decir? Totalmente de acuerdo. si alguien ha tenido una postura desde el año 2000, 2002, con respecto a lo que está pasando en Venezuela, es él. Ujú. Y muchos otros como él, ¿no? Para no restarle importancia a otros actores, pero a gente como él. Entonces yo creo al final que si queremos ser auténticos, no digamos somos auténticos, demostrémoslo, somos auténticos. Soy una persona que está confrontando al chavismo, soy una persona que no quiere nada con los falsos opositores. Eso es lo que hay que hacer. Y al final nos vamos a encontrar. Yo pongo el ejemplo de que estamos básicamente como si estuviéramos metidos en una manga de coleo y el toro está en el coso. Y lo he dicho en varios programas. María Corina está en su caballo, Eduardo Vitar está en su caballo, Noel está en su caballo, Carmen Cecilia está en su caballo, todo el mundo en su caballo. Demostremos que queremos derribar al toro. Demostremos que queremos agarrar al toro por la cola y tumbarlo. O sea, demostrémoslo. Y la Entonces al demostración final, es eso, decir lo que hacemos, a cada quien le tocó su trinchera, sí, Eduardo, porque a la yo creo gente que que la está en unificación, Venezuela vive diciéndote, yo tengo mi Twitter lleno de eso, claro, porque tú vives en Estados Unidos, porque tú comes bien, porque tú vives en libertad, pero porque no te vienes a Venezuela a poner el pecho y a decirle a Maduro, mira, tienes que ir, mira, señores, a cada quien le mira, tocó su trinchera. Venezuela, y para cerrar y para dejarte un mensaje clarísimo, ¿no? Venezuela tiene 200 y tantos años en este comportamiento. Un comportamiento que depende del líder, un comportamiento caudillista, un comportamiento que se le delega la esperanza a una persona para que venga en la salvación del momento. ¿Y qué viene después? La frustración, la decepción. Y he planteado algo básicamente. Esto no se resuelve con un liderazgo único. Y yo defiendo la tesis básicamente de que ojalá tuviéramos en Venezuela en este momento, que lo estamos logrando, porque nunca en la historia de Venezuela hubiésemos visto como hoy, básicamente, hay un despertar de conciencia y hay la actitud y la activación de mucha gente opinando y diciendo cosas que siente. Entonces, mi mensaje es, necesitamos en Venezuela más de 1000 Renis Otolina. Eso es lo que hoy necesitamos en Venezuela. Venezolanos pujantes, venezolanos que amen a la nación, venezolanos que defiendan la libertad, venezolanos que defiendan el orgullo patrio, ¿no? Eso es fundamental en nosotros. No un líder, que cada persona pueda tener su líder, que defienda a su líder. Está bien, eso está muy válido. Ujú. Pero mientras más conciencia, mientras más liderazgo, mientras más gente en esta dirección, Venezuela está básicamente sanada, estará básicamente salvada. Ese es mi mensaje. Entonces, no nos asfixiemos ni nos ahoguemos en ese mensaje, en esa retórica. Es que no hay un líder, porque estaba leyendo uno de los comentarios ahí, ¿no? Ujú. Eh, Hace rato estaba leyendo un comentario que decía básicamente que quién va a ser el líder, quién le va a poner el cascabel al gato. Mira, yo quisiera hacer una reflexión aquí. En el año 92, cuando todo el país estaba odiando Acción Democrática y Ecopey, que estaba clamando desesperadamente un salvador, ¿alguien conocía a Hugo Chávez antes del 4 de febrero? Nadie lo conocía. Nadie. ¿Qué tenía que hacer Hugo Chávez para que la gente lo conociera? Bueno, inventarse un supuesto golpe de Estado que nunca fue la intención de quedarse en el poder. Él lo único que quería era aparecer en televisión. Y eso tiene que quedar claro en la historia. ¿Ok? Él quería aparecer en televisión para que la gente dijera, este es el tipo que tiene bolas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que estamos haciendo desde hace años, lo que ayer hicieron en Perú, y que en todas partes del mundo comiencen a salir liderazgos con bolas, a decirle a esta gente que son los responsables de nuestra tragedia. No tanto el chavismo, porque el chavismo ya lo conocemos, ¿entiendes? Todo el mundo está claro de quién es el chavismo. Pero hoy el problema es que hoy tenemos que hacer entender a los venezolanos que no hemos salido del chavismo porque básicamente su anillo de protección es la MUD. Entonces hagamos ese ejercicio con la actitud de liderazgo de cada una de las personas en el mundo. Un cartel, un mensaje, un plantón, llegarle a una reunión, meterse en una conferencia, en una rueda de prensa, decirle sus 4 cosas enfrente. Eso es lo que está esperando el venezolano, porque el venezolano, como es muy pasional, al final copia la conducta del otro. Y tenemos que replicar esto para que se siga creciendo ese sentimiento en la población venezolana.
Hoy yo siento que el 80% tiene la percepción interna de que la MUD no es oposición, la percepción interna. Y ya hoy los venezolanos entienden que la MUD no los va a salvar. Bueno, convirtamos eso en una realidad, que el venezolano diga, no se quede callado. ¿Y tú crees que ¿Okay? al final, la solución, que es la que yo pienso que debe pasar, esa solución de fuerza, esa solución de aliados militarmente para borrar a esta gente del mapa, cogerlos presos, pasaría? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay varias soluciones de las cuales ya hemos conversado. Está la vía privada, ¿okay? La vía privada. Evidentemente se necesita de una suma importante de dinero, una suma importante de dinero que al final no es tan relevante para los capitales que tiene Venezuela, porque este dinero hay que pagarlo, ¿okay? Yo estoy convencido de que lo que cueste la intervención militar en Venezuela, Venezuela tiene una capacidad de pago, pero increíble. Y más en un momento de recuperación, donde la gente va a elevar su incentivo, donde la gente está motivada por ver crecer a Venezuela de nuevo, por verla renacer de las cenizas, cuando la gente está en el exilio y dice, bueno, duré tantos años afuera, tengo unos ahorros de 100.000, de 40.000 dólares, de 20.000 dólares. Bueno, me voy a Venezuela con 4.000, con 5.000 y monto un negocito pequeñito, pero lo monto. Entonces, son estos incentivos que van a hacer que Venezuela se recupere. Entonces, al final yo creo que es muy fácil lograrlo, pero la traba que tenemos en este momento es el tema financiero. Si nosotros, Rumbo Libertad y todas estas organizaciones que estamos gravitando fuera de la MUD, tuviéramos el recurso, mira, hace rato ya hubiésemos dejado el tema de la MUD, ya estuviéramos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Me entiendes? Pero es muy difícil que Venezuela no comprenda, es muy difícil, que es nada fácil conseguir el financiamiento sin tener una legitimidad de origen. Y la legitimidad de origen se necesita en el apoyo social, en el apoyo de la gente. La gente tiene que decir, esta es la gente que me representa, yo apoyo a Eduardo Vitar, yo apoyo a fulano de tal, yo apoyo... Esta es la oposición. Para poder ir a los gobiernos, para poder ir a empresarios, para poder ir a gente, organizar esto, que haya una verificación de los recursos, que haya básicamente un control sobre eso, que no haya una mano pelúa tomándose los recursos para usos propios. Eso es lo que hay que hacer aquí. Y señores, hacer lo que hay que hacer. Porque yo estoy seguro que lo primero que hay que hacer, primero, tiene que ir por la vía privada. Primero porque yo estoy confiado de que ningún Estado nos va a poner su ejército para liberarnos a los venezolanos, sino venezolanos nos ponemos al frente. Número uno, ¿ok? Yo creo que muchos países nos van a acompañar en esto si nosotros damos el primer paso. Entonces, el primer paso es construir una fuerza privada, evidentemente enrostrada por venezolanos que compongan eso en su primera línea, ¿no? Y posteriormente el apoyo de estos países que nos puedan colaborar en inteligencia, en capacidades, en equipos tecnológicos. O sea, eso es muy importante, pero no vamos a llegar a ese punto si no existe una primera fase. La primera fase es la consecución del financiamiento para constituir eso. Bueno, entonces vamos a parar nuestra conversación aquí. Ha sido un placer y como siempre una delicia haber conversado contigo más de una hora. Mantener al público allí ha sido fantástico. Eso significa que estamos interesados, que podemos dar una solución. He estado leyendo cualquier cantidad de comentarios y realmente estamos claros. Yo pensé que esto ha sido sorprendente para mí. Hemos cambiado la actitud y hemos Sí. tomado la decisión de dar un paso adelante. Y la gente de Perú rompió la ventana y yo realmente se los agradezco, porque hay que ser muy valiente, enfrentarse a 50, 60 personas para decir tú lo que sientes y la verdad, porque lo que dijo Aldo del Vivo ese día, y dónde está el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Cambiaron de palo para rumba, ahora es ¿cómo se llama? El acuerdo de salvación, que no es más que la sumisión de la oposición para quedarse en el poder. Y eso no lo La vamos a salvación, permitir. es la salvación del contubernio, es eso. Más nada. Eduardo, muchas gracias por venir. Un placer y de verdad, ya Gracias a ti. sabes, estás comprometido conmigo a una segunda Gracias, vuelta. gracias.
Seguro que sí, gracias. Hasta De verdad luego. Un agradecido. Y aplauso bueno, para Eduardo Vitar desde aquí, desde Políticamente Hablando. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por haber mantenido, dicho y puesto a una cantidad de gente en cualquier parte del mundo a comentar. Eso es muy importante. Gracias, Eduardo. gracias, de verdad. Un abrazo. Señores, ¿qué más le puedo decir? Un placer, qué delicia hablar con gente joven clara, con gente joven que está poniendo el pecho y el pellejo por su país, porque de eso se trata esto. No estamos compitiendo con nadie, lo que queremos es unirnos, pero unirnos de verdad en un camino en donde los egos no estén, donde lo más importante es el bien mayor, que es salvar a Venezuela, y no son esta gente la que la van a salvar. Hemos escuchado relatos de Eduardo Vitar que de verdad que lo que dan es vergüenza de esta gente de la oposición. Pero hay que ser valiente y tener las huevas bien puestas para poderlo decir. Y eso es lo que me gusta de este tipo de entrevistas. Ayer se conmemoró aquí en Estados Unidos el Memorial Day. Ese patriotismo que todavía no ha despertado en Venezuela, pero que aquí lo celebran, que aquí lo sienten, que aquí vemos a los veteranos en la calle, que la gente lo aplaude, que la gente se le cuadra, que los policías lo respetan, porque esto es un país de orden y de ley. Quiero compartir con ustedes este pequeño video de Memorial Day, porque se acabó la pandemia en los Estados Unidos. La pandemia es algo del pasado y el país continúa a trabajar de frente. Esto es un gran país y Venezuela pudiera estar a la par de este país porque tenemos los recursos para eso. No les queda ninguna duda. Fe y esperanza, que son parte de la solución. Y recuerden algo, si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros por una Venezuela libre y democrática? Nos vemos mañana en un programa especial con el doctor Carlos Guía y el senador Andrés Escobar Velázquez, porque les tengo una bomba. Pero mañana se las digo. Un abrazo, los quiero, hasta mañana. Chao.